Gente linda, bienvenidos un día más al canal, soy Emilio López y en este capítulo de Destripando Libros estaré hablando de Lo que quedó de ti de Sarah Everett, una novela muy interesante que habla de problemas mentales, la memoria y la forma en que nos enfrentamos a la pérdida. Cuando comencé a leer esta novela, llegó a mis manos para realizar una reseña para un sitio con el que en aquel tiempo estaba colaborando. Eso quiere decir que al momento de comprometerme a hacer la reseña tenía que leer el libro y sacarla de todas maneras. Sin embargo, siempre tengo la idea de tratar de sacar el mejor potencial del libro el que estoy leyendo, y en este caso debo decir que estoy satisfecho de haber seguido el instinto de solicitarlo en primer lugar para hacer la reseña, porque se trata de una experiencia interesante. Quizás no se trata del libro más increíble o de una novela que yo recomendaría para cualquier tipo de público, pero tiene los elementos suficientes para que se parezca apropiada de leer y también sea recomendable sobre todo para cierto grupo de público. Hablando del contexto del libro, la historia comienza con nuestra protagonista un poco confundida después de haber tenido un ligero accidente. Al comienzo de esta historia vamos a tener a nuestra protagonista experimentando un accidente bastante sutil en el transporte público y sufre un golpe en la cabeza. Se trata de un golpe no demasiado grave, solamente una pequeña contusión, y en ese momento ella interactúa con un joven. En ese momento sucede algo que probablemente a muchas personas nos ha ocurrido, que hablas con una persona que tú crees haber visto antes, pero al mismo tiempo sabes que no. Es una sensación muy extraña porque tienes una percepción interna de familiaridad, pero al mismo tiempo estás con la seguridad interna de que eso no es así. En ese segmento inicial del libro, al tener esa interacción con un joven que pareciera estar ahí pero al mismo tiempo pareciera que no, tuve la sensación de que tal vez esta novela podría ir hacia el espectro de lo paranormal o quizás convertirse en un thriller. En realidad ninguna de estas dos cosas sucede, pero hay ciertos elementos que hacen que la novela tome un giro interesante desde este momento en adelante. Después de ese segmento me sentí un poco confundido con cómo avanzaban los acontecimientos, porque la novela muestra acontecimientos de la vida común de nuestra protagonista. Es decir, desde ese momento en adelante la vamos a ver interactuando con su familia, asistir a la secundaria y realizar todo tipo de actividades cotidianas en su vida, como interactuar con sus amigos. Se trata de una interacción que podría no tener importancia, pero al mismo tiempo se va volviendo importante al momento de leerlo, porque comprendes que lo que ocurre a cada uno de esos momentos va a tener un significado desde ahí en adelante, porque hay una relación con hechos a futuro y también con hechos hacia el pasado. Y esto es importante porque a medida que la protagonista continúa con su vida, empiezan a ocurrir ciertas escenas en donde vuelve a ver a este chico con el que interactuó al principio del libro, pero ocurre de una forma muy extraña. Da la sensación que solamente ella lo puede ver, o que en el momento en que él aparece a interactuar con ella o a verla a la distancia, no hay nadie más alrededor. Y de forma casual, él aprovecha un instante en donde nadie está cerca de ella y no está pasando la interacción con otra persona al mismo tiempo. A modo de ejemplo, él interviene y se acerca o habla con ella, tienen cualquier tipo de interacción breve o incluso ella lo ve al pasar. Pero nadie de las personas que estaba hablando con ella lo ve, o en el momento en que él se acerca, ninguna de las personas que estaban a su alrededor en ese instante exacto están mirando en esa misma dirección. Como lector podría dar la sensación que ella está alucinando quizás, o que tal vez lo que está viendo no es una alucinación, sino que en realidad él no está ahí. Y durante un cierto fragmento del libro tienes un escenario muy vago y no sabes si tal vez él es un espíritu, un fantasma o un remanente de un recuerdo, algo que quizás sí ocurrió, tal vez físicamente en el mismo lugar, pero la razón por la que nadie más puede verlo es porque no está ocurriendo temporalmente en ese momento de la novela. Y es aquí donde cobra importancia lo que estaba mencionando anteriormente, porque todos estos acontecimientos cotidianos de la vida de la protagonista permiten contextualizar las interacciones con este chico tan extraño. A medida que la historia avanza, comprendes que no se trata de una novela protagonizada por una investigadora o una cazafantasmas o incluso alguien que tenga una fuerte relación con el espectro paranormal. Se trata de una chica que tiene una vida regular, que tiene muchas actividades que hacer, tiene sus ocupaciones, pero que de repente está rodeada de algo que empieza a cambiar las situaciones de una forma sutil.
Ella empieza a quedar sorprendida, nuevamente se queda extrañada y las cosas varían de un momento a otro, de forma sutil, pero que al mismo tiempo quedan claras. Y en cierto momento ella se empieza a hacer preguntas sobre eso. Mientras la historia avanza en ese segmento, como lector, sentí que en ciertos momentos empezaba a tambalearse, porque me pregunté cuántas veces podía volver a interactuar con este hombre misterioso sin que la historia se volviera completamente inverosímil. A mi juicio no se alcanza a arruinar, pero sí en ciertos segmentos cruje, y me preguntaba si es que realmente era posible que la casualidad coincidiera tantas veces dentro de la misma historia. Pero este segmento de desarrollo no se extiende demasiado en el libro, por lo tanto no alcanza a arruinarlo, y a medida que va avanzando, planta la situación para que la protagonista se haga las preguntas necesarias y decida investigar un poco más. Pasa de esta situación original que estaba comentando antes a hacerse preguntas y a querer saber por qué es que solamente ella ve a ese chico y a qué se debe esa sensación de familiaridad que tiene con alguien que se supone que no conoce. Es desde ese momento en adelante cuando trata de averiguar qué es lo que pasó, y eso la lleva a remover algunas situaciones que ocurrieron antes. Esto la lleva a descubrir que a ella le falta un fragmento de su vida. Hay una parte de un indeterminado tiempo atrás, antes de que comenzara el libro, del que ella no tiene un conocimiento concreto. No sabe lo que pasó en ese fragmento de tiempo, y es muy interesante que esto se interponga en una novela protagonizada por jóvenes, porque generalmente las personas en la sociedad en la que estamos asociarían los problemas de memoria o los desórdenes mentales, las NEPs, con gente mayor. Sin embargo, se trata de situaciones que pueden ocurrir a cualquier edad de la vida, y en este caso tenemos a una joven que desde un momento a otro parece no tener, entre comillas, ningún inconveniente en ese aspecto, hasta que se da cuenta que algo está crujiendo y no encajando de la forma apropiada, y a medida que hace preguntas, encuentra respuestas que plantean otras preguntas. Aunque los seres humanos no podamos reconstruir cada uno de los días de nuestra vida, tenemos conceptos generales de qué es lo que hemos vivido, y experimentar una laguna mental es aterrador porque descubres que hay un segmento completo de tu existencia en el que no sabes qué pasó. Y eso es el mejor momento del libro, que está aproximadamente en la mitad de él, porque ella, hurgando dentro de su pasado, investigando en las pertenencias y en las cosas que hay en su casa, haciendo preguntas y yendo de un lado a otro, termina por descubrir qué es lo que sucedió. Cierto tiempo antes de que comenzara esta novela, es decir, un par de años atrás, ocurre el acontecimiento trágico que desencadenó todo lo que estamos viviendo en este momento. Sucede que los padres de la protagonista tuvieron otro hijo, y lo que ocurrió con ese hijo es fundamental para lo que va a ocurrir desde ese momento en adelante. En cierto momento los padres tomaron una muy mala decisión, que es que dejaron a esta muchacha, que era una adolescente, a cargo del bebé cuando ellos tuvieron que salir para realizar determinadas actividades. A nivel personal considero que es una pésima decisión, ya que ella en ese momento era una muchacha y no una adulta. En ese contexto ocurrió lo que le podría pasar a cualquier persona que está a cargo de un bebé, y es que los bebés, a pesar de tener una capacidad muy limitada de movimiento, al mismo tiempo pueden desplazarse sorprendentemente rápido, y en un pestañeo puede ocurrir una desgracia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, porque en un descuido de un instante de la protagonista, el bebé cayó por una escalera y murió. Desde luego que esta situación causa un trauma en la protagonista, porque sucede que ella no puede enfrentar esta situación, se siente culpable, aunque a nivel personal considero que la culpa no es de ella, sino que de los padres. No puede resistir esta situación y entra en un colapso mental del que no puede salir. Ante eso, los padres, que como dije anteriormente son los responsables principales de esta tragedia, tienen la virtud de no culparla a ella de lo que ocurrió, intentan apoyarla y de ayudarla de la mejor manera posible ante esta situación apabullante. Están viendo que ella se sume cada vez más en este trauma y en la depresión sin poder salir de ella, y sienten que no pueden ayudarla porque nada está funcionando. Enfrentados a esta situación,
con el dolor de haber perdido a un hijo y enfrentándose a la posibilidad muy cierta de perder también a la otra hija que tienen, buscan una alternativa para intentar ayudarla, y en esa búsqueda terminan descubriendo un método que es impartido por una clínica psiquiátrica. Es algo parecido a un tratamiento con electroshock, en donde lo que hacen es utilizar determinados mecanismos para dirigirlo a la mente y borrar un segmento de sus recuerdos. Así las cosas lo que hacen es borrar la fracción de la vida de la existencia del bebé, es decir, desde el momento en que se tuvo la noticia de que iba a nacer hasta después de la muerte. Sé que existen tratamientos con electroshock y que se pueden realizar modificaciones mentales, pero desconozco si es que se puede realizar un procedimiento tan exacto como borrar un segmento de la vida. Sin embargo, tengo que decir que para el contexto de la historia se entiende lo que hicieron, y además se da a entender con facilidad que no se borró solamente la existencia del bebé, sino que toda la existencia de la protagonista en ese fragmento de tiempo. Una vez que se realizó este tratamiento, los padres guardaron y eliminaron cualquier elemento que hiciera referencia a la existencia del bebé, guardaron fotos, eliminaron pertenencias, desarmaron de la pieza del bebé y pusieron bajo 7 llaves cualquier elemento que pudiera recordar tanto a la existencia del bebé como a su trágica muerte. Y con respecto a este mismo elemento, no se dice de forma concreta, pero se da a entender que en la localidad todo el mundo sabía lo que pasó, y de cierta manera se hizo un pacto al interior del lugar en donde nadie habló del tema desde ese momento en adelante, lo que significa que todo el mundo alrededor de la protagonista sabía lo que había ocurrido, pero ella no lo sabía. Al principio de este capítulo dije que era importante y relevante entender y conocer cuáles eran los aspectos de la vida cotidiana de la protagonista, porque a medida que iban avanzando todas estas actividades que parecían no tener importancia, como la asistencia a la secundaria, salir con amigos, reunirse en un centro comercial o ir al cine, nos permitió conocer a otros personajes que puede que no sean importantes para la historia, pero que sí eran relevantes para mostrar cómo interactuaban con esta protagonista. Al momento de descubrir esta terrible realidad y la historia que ocurrió antes, podemos comprender por qué algunos personajes reaccionaban de una forma extraña delante de ella, la miraban de una manera que ella no entendía, o de repente tendían a tener algún trato que a ella le sonaba extraña. La razón de todo esto es que la miraban con lástima o tal vez con rechazo, algunos de ellos porque sentían tristeza o pena por lo que había sucedido, porque sentían un tipo de conexión hacia ella pero no lo mencionaban, y también habían otros que podían reaccionar de forma negativa porque creían a la distancia que ella era culpable de lo que había sucedido al interior de su familia. En ese contexto no solamente nosotros como lectores descubrimos lo que ocurrió, sino que ella termina de reconstruir todos estos pequeños elementos y las cosas empiezan a caer sobre ella desde distintos ángulos, porque no solamente descubre la existencia de su hermano menor y su muerte, sino que también descubre cómo es que no recuerda toda esta historia, y aquellos elementos a los que hice referencia hace un momento empiezan a encajar dentro de su mente. También tengo que decir que desde este momento en adelante hay algo que es bastante controvertido con respecto al libro desde el punto de vista que tengo como lector, porque es el mejor momento del libro y al mismo tiempo siento que hace que sea perjudicado por este elemento y el hecho de que esté aproximadamente en la mitad en vez de en el final, porque todo lo que va a ocurrir desde este momento hacia el desenlace palidece en comparación con este descubrimiento. La construcción que se hizo desde el principio hasta este segmento está muy bien planteada, pero en comparación lo que va a ocurrir después no va a tener la carga dramática, el impacto ni tampoco la relevancia en comparación como para que el libro pueda mantenerse al mismo nivel. Sin embargo, a pesar de que la historia no mantiene el nivel tan alto que tiene hasta este momento del descubrimiento, tampoco decae, porque los elementos que están incluidos en el desenlace van a estar directamente relacionados con lo que sucedió en este segmento. Ocurre que ella, como una adolescente, intentó involucrarse con un chico, se conocieron, tuvieron una relación que parecía ir muy bien y ella se enamoró de él. El problema es que el sujeto no tuvo un buen comportamiento, la engañó, se involucró con otra chica y eso a ella le causó un gran malestar.
intentó una forma de eliminar este recuerdo de su vida porque lo estaba pasando muy mal, y a pesar de que podría parecer que en realidad era una sobrereacción de una chica joven, en realidad lo que estaba viviendo era un acto reflejo por lo otro que había sucedido en su vida. Como en aquel momento se realizó un borrado del segmento de su memoria que incluía tanto la etapa previa como el trauma que había vivido, quiere decir que nunca se realizó el tratamiento, nunca tuvo la oportunidad de recuperarse y aprender a vivir con el dolor que había experimentado. Por lo tanto, al enfrentar una situación traumática, no está en las condiciones apropiadas, se encuentra vulnerable, y cuando termina por descubrir que este chico la engañó, lo que está sufriendo y sintiendo en su interior es una especie de espejo de lo que le ocurrió anteriormente. Desde fuera puede parecer una sobrereacción, pero en realidad es una consecuencia lógica por lo que no se trató anteriormente. Se siente abrumada por esta situación y trata de encontrar una forma de eliminar esos recuerdos de su mente. En su desesperación, no recurre a nadie y termina descubriendo el mismo centro a donde la llevaron sus padres cuando ocurrió el accidente que terminó en la muerte de su hermano menor, lo que hace que conecte las dos historias y llegue a esta situación. Y también este segmento es importante porque todo lo que ha ocurrido ahora tiene relación con el muchacho que apareció al principio de la historia. Este muchacho que aparecía y desaparecía en ciertos momentos muy concretos, en realidad es un recuerdo fantasma de todo lo que ocurrió antes, y es el elemento que conecta las dos historias. No se trata de un fantasma ni de una manifestación, sino que es parte de su vida. Pero por la situación que ocurrió anteriormente, ella tenía una percepción de la realidad completamente alterada. Puede que la memoria de la protagonista se hubiera borrado, pero en realidad ciertos elementos de percepción permanecían en el mismo lugar, ya que la protagonista junto con su familia continuaron viviendo en la misma localidad. Lo que quiere decir que en determinado momento ella estaba en un punto en donde ya había estado antes, manteniendo una interacción similar con otra persona, y su mente, de forma remanente, hacía que se proyectara lo que había ocurrido antes, pero que ella no podía recordar porque ese segmento ya no estaba ahí. Como decía antes, la situación mostrada en un principio de la muchacha protagonista experimentando una situación traumática imposible de superar, tener a los padres tomando la decisión consciente de proponerle hacer este tratamiento que a todas luces puede tener las consecuencias que terminó teniendo, me parece comparativamente mucho más importante y mucho más complejo al hecho que se muestra posteriormente de la protagonista siendo traicionada por un idiota y querer borrar sus memorias al respecto. Entiendo la narrativa, entiendo por qué es que se presenta de esta manera, y también tengo que ser honesto y decir que funciona como una acción-reacción, porque tal vez ella nunca habría llegado al punto en donde ocurrió lo que se mencionó en este libro si no hubiera sucedido lo que ocurrió en primer lugar. Las dos situaciones efectivamente están muy bien conectadas y todos estos recuerdos e imágenes fantasmas funcionan muy bien, pero no puedo dejar pasar que el libro sale un poco perjudicado en la segunda fracción por el impacto de la primera revelación. De todas maneras, esto no hace que el libro termine de desmoronarse por completo. La conclusión es satisfactoria, principalmente porque no presenta un final completamente feliz en donde las cosas se solucionan de forma mágica. Y hacia el final del libro, tanto en la situación romántica que experimentó como en el conflicto familiar que había ocurrido anteriormente, se presenta a través de personajes jóvenes y también se presenta de una forma realista, en donde los personajes van a tener que enfrentar una situación mental, un trauma, algún problema como una amnesia o una depresión, y se deben enfrentar a todo esto como es en la vida real. No es algo que solamente le ocurrió a alguien de forma aislada. Podría sucederle a cualquier persona y tienes el deber de enfrentarlo y aprender a vivir con lo que ha sucedido. Eso es algo que le ocurre a las personas a cualquier edad, y a nivel personal me gusta que se presente a través de personajes jóvenes, porque a pesar de que la literatura no tiene el papel obligatorio de educar a la gente, es interesante que a través de una novela se presenten estos elementos, porque el público joven que puede ser objetivo de esta novela en muchos casos puede verse reflejado en los hechos que están viviendo los protagonistas. Quizás un joven no va a tener la situación de haber perdido de una forma tan trágica a un hermano menor, pero sí es muy probable que hubiera experimentado una decepción amorosa, y la reacción
de un joven podría ser querer eliminar esos recuerdos. Sin embargo, al presentar una historia como esta, tenemos una ficción en donde están presentando elementos que son reales y diciéndole al público, sin el discurso concreto, pero de forma muy clara, que cuando te ocurre algo y estás sufriendo, la única manera de enfrentarlo es seguir adelante y aprender a vivir. En este mundo hay gente nociva y puedes tener una relación en donde tú te hayas enamorado pero la otra persona no. La situación puede haber terminado muy mal, pero no es el fin del mundo. Tú puedes salir de eso y la forma correcta de continuar adelante no es extraer una parte de tu cabeza, sino aprender a vivir con lo que ya ocurrió, construir una experiencia y aprender a tratar de ser mejor persona. Sobre todo porque cuando enfrentas una situación sentimental que ha ido mal, si te olvidas de eso y no lo tienes presente, es mucho más fácil que puedas volver a cometer el mismo error o no advertir señales que antes, por inexperiencia, no habías advertido correctamente. Leer esta novela fue una experiencia muy interesante. Se trata de un libro que me parece entretenido de leer y que incluye una carga que es dramática sin ser demasiado exagerada, con una historia que tiene un vuelco que es lógico internamente y que además permite plantear una conversación, que es algo que como lector siempre valoro. Voy a dejar el capítulo de Destripando Libros hasta aquí. Acompáñame a conocer otra clase de contenido literario en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok. Sígueme en mi canal de YouTube y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo de Destripando Libros.